Si estás automatizando procesos de negocio con inteligencia artificial, uno de los mayores retos es elegir el modelo correcto. Lo más común es empezar con OpenAI porque, bueno, es el que tiene más reputación y el que todos conocemos. Pero la realidad del día a día es distinta. Dependiendo de la tarea en específico, a veces te conviene mejor experimentar con otros modelos, como por ejemplo Claude o Gemini. ¿Por qué? Bueno, a veces otros modelos son más económicos y dan la misma calidad de resultado, o en otras ocasiones hay modelos que son mucho más hábiles para la tarea que estás realizando. El problema es que, si ya invertiste créditos en una plataforma, cambiar de modelo significa dejar ese dinero tirado. Te atas a una herramienta subóptima porque, bueno, ya pagaste. Para evitar esto, hoy vamos a ver la plataforma OpenRouter. Piénsalo como una llave maestra. Te permite centralizar tu inversión para utilizar cualquier modelo del mercado. GPT, Claude, Gemini, Grok, literalmente cualquiera. Con un solo balance de créditos y una sola integración con tu sistema. Si mañana sale un modelo mejor, simplemente cambias una línea de configuración y listo. Ahora vamos a echar un vistazo a la plataforma de OpenRouter y luego vamos a ver una implementación en un caso práctico con N8N para que veas lo sencillo que es. Aquí estamos en la página web de OpenRouter y como podemos ver aquí están las características principales del servicio. El API con el que puedes comunicarte con cualquier modelo de inteligencia artificial. También tiene una característica muy importante que es de que si un modelo se cae, por ejemplo si hay problemas técnicos con OpenAI, tú puedes reutilizar cualquier conexión con otro modelo. Puedes utilizar Gemini automáticamente o el que tú elijas o quieras, ¿no? También tienen, bueno, varios controles para que puedas ver los precios de cada proveedor de modelos, la latencia para saber si están disponibles o si han tenido problemas. Te lo muestran en un historial también, así que es bastante interesante esa parte. Y bueno, también hay configuraciones sobre privacidad de datos. Tú puedes, por ejemplo, elegir qué proveedores de modelos de IA quieres usar y que no entrenan lo que tú le envías, o también de que mantienen la privacidad como una característica principal. Vamos a ir ahora a la página de modelos para ver cómo funciona su buscador. Tú aquí puedes escribir cualquier modelo que quieras encontrar. Por ejemplo, acá tenemos Claude. También puedes ordenar por varios criterios como el precio, la ventana de contexto, latencia, nuevos, el más popular. Y a la izquierda también puedes filtrar por otros criterios. Vamos a ver, por ejemplo, Claude. Aquí te demuestran varios detalles del modelo como tal. Por ejemplo, la ventana de contexto, cuántos tokens son soportados en una conversación, el precio de los tokens ya sea de entrada o de salida, los proveedores de Claude, porque no solamente la empresa que ha creado este modelo puede proveer este modelo, también, por ejemplo, lo provee Amazon y Google. Podemos ver también el rendimiento de este modelo con OpenRouter. Bueno, acá te lo muestra por proveedor. Y también podemos ver, por ejemplo, el uptime, que significa qué tan disponible ha estado en los últimos días. También si quieres ver modelos de Anthropic, que es de la empresa de Claude, puedes darle clic aquí y ves aquí toda una selección grande de sus modelos que puedes utilizar por OpenRouter. Otra página que también me gusta ver de vez en cuando es la página de Rankings, porque aquí puedes ver una tendencia sobre el ecosistema de inteligencia artificial, en específico los modelos, ¿no? Por ejemplo, puedo ver este mes cuáles son los modelos más utilizados dentro de OpenRouter. O también el market share, que es cómo se está distribuyendo la cantidad de empresas de inteligencia artificial en el mercado. Entonces, estas métricas me ayudan para ver cómo va la tendencia de los modelos de inteligencia artificial últimamente y es más que nada informativo. Ahora vamos a ir a la página de chat. Esta es una página que te permite probar varios modelos al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a probar un modelo de GPT, el 5.2, y un modelo de Google, Gemini 3. Y podemos acá escribir algo como dame una receta para un postre. Obviamente esto es algo bastante sencillo, es solo una demostración, pero aquí tú puedes poner tus prompts que estás utilizando dentro de tu automatización y ver cómo se desempeñan múltiples modelos. También puedes alterar algunas características un poco más avanzadas de cada modelo. Por ejemplo, aquí puedes asignarle un system prompt al modelo y cambiar algunos parámetros como la cantidad de tokens, la temperatura y demás cosas que se ven dentro de las automatizaciones. Vamos ahora a ver la página de actividad. Aquí podemos ver cómo estamos utilizando OpenRouter. Cada vez que hacemos una llamada al API de OpenRouter, esto se registra aquí.
Puedes ver el tiempo, el modelo, el proveedor que has utilizado, los tokens de entrada-salida, el costo de cada llamada del API. Y esto del costo es muy importante porque cuando tú realizas una automatización con inteligencia artificial, digamos que si todos los días procesas 1000 mensajes y cada mensaje tiene que ser leído por la IA, pues ¿qué pasa si el próximo mes, o en 2 meses, o en un año, tú ya no procesas 1000 mensajes, sino 2000, porque tal vez el negocio ha crecido? Entonces tú tienes que saber cómo estimar cuál es el precio ahora que va a tener la inteligencia artificial en el negocio. Y eso lo puedes hacer registrando absolutamente todos los costos por mensaje que se realizan. Y bueno, con programación y un poco de código ya puedes, en base a eso, estimar un número mucho más preciso a futuro. Ahora vamos a ver cómo encontrar la llave del API, que esta llave de aquí te va a permitir integrar tu sistema con OpenRouter. Entonces tú te vas aquí a crear nueva llave, voy a escribir llave de prueba. Puedes delimitar un crédito para esta llave. Por ejemplo, quiero que como máximo se consuman $8 de créditos. Puedes incluso restablecer este límite por tiempo o también poner una expiración, que yo le pondré 1 hora. Y bueno, cuando tengas esto, copias esta llave y la guardas en un lugar seguro, porque es la que vamos a usar para poder integrarnos con su API. Acá tenemos a N8N. Lo que yo tengo es un subflujo que es llamado por todos los flujos que necesitan usar inteligencia artificial. Este subflujo lo que hace es llamar al API de OpenRouter y conseguir la respuesta de la IA. Esto es un poco diferente a lo tradicional, porque lo tradicional es utilizar los nodos de N8N que ya están integrados, como el AI Agent o el LLM Chain, y poner al modelo de OpenRouter aquí mismo. Y bueno, desde aquí elegir cuál es el modelo que quieres usar y demás. Pero la razón por la que yo no uso esto es porque no me permite utilizar las opciones más avanzadas de OpenRouter, como por ejemplo yo no puedo indicar todos los parámetros que puedo realizar con el API desde un nodo de N8N nativo. Simplemente no los permite todos. Además de eso, algo que he mencionado antes, lo de privacidad en algunos casos es bastante importante. Hay proveedores que no entrenan y también que no retienen data. Y bueno, pues eso no se puede hacer aquí tampoco. Eso lo tengo que hacer mediante un API request crudo. Y otra de las razones por la que utilizo el API de OpenRouter directamente y no los nodos es porque hay veces en las que necesito que la inteligencia artificial me devuelva una respuesta estructurada, básicamente una respuesta en JSON como esta. Y el problema de N8N es de que si bien a veces te lo puede permitir utilizando el nodo Structure Output Parser, el problema es de que cuando envía al API de OpenRouter la petición, lo hace de una forma que no es la recomendada en realidad. Lo que sucede internamente es agrega el mensaje, que por ejemplo yo he escrito en el chat, cuánto es 1 más 1, y luego al prompt, porque esto es como un prompt que se envía, ¿vale? Entonces al prompt le va a agregar todo este texto de aquí. Y como he dicho, esta no es la forma recomendada de hacerlo. Todos los APIs, los APIs de las empresas que proveen LLMs, si te dan la posibilidad de soportar JSON, ellos normalmente te dan un campo específico que se lo envías, que se llama el JSON Schema. ¿Vale? Eso lo podemos ver aquí mismo. JSON Schema. Y tú no se lo tienes que enviar de esta forma, que es como un texto. Esto lo que hace N8N es enviarle una instrucción adicional y agregarla al final del prompt. Y eso puede también, aparte de que no es la forma correcta, puede modificar mi prompt de formas en las que yo no quiero. Puede ser de que el LLM ignore algunas instrucciones porque, bueno, todo esto de acá está agregado al final del prompt. Entonces la respuesta correcta, la forma correcta de hacerlo es de esta forma, utilizando, como dije, el JSON Schema, y lo que haces es enviarle todo este párrafo. Bueno, no es un párrafo, no es texto para empezar, es un objeto, en donde tú especificas todos los campos del objeto estructurado que quieras de respuesta, y bueno, eso se los envías al API de OpenRouter y te va a dar una respuesta con la data estructurada que, bueno, tú después con un poco de código ya te aparece de este formato.
En mi experiencia personal he visto que las automatizaciones a veces fallan si utilizas los nodos tradicionales, porque esta forma de hacer las cosas no te garantiza una respuesta correcta estructurada. De hecho, hay fallos, esto no es 100%, no puedes confiar al 100% en esto, pero esto de aquí tienes una garantía, ¿vale? Y también, ojo, que también depende del modelo. Hay modelos que no soportan data estructurada y otros que sí. Entonces, esa es la mayor razón. La verdad es que es la mayor razón, porque yo puedo confiar de que todos los prompts con data estructurada van a ser exitosos y no van a haber fallos. Bueno, ahora voy a explicar un poco más a fondo los nodos internamente. Tenemos el nodo inicial del subflujo. Aquí tenemos el esquema de entrada del subflujo. El modelo de inteligencia artificial yo lo copio de aquí. Si yo necesito otro, busco otro y después copio acá y lo pego aquí, ¿vale? Luego tienes los mensajes, que tienes el mensaje de sistema, el mensaje de usuario y el mensaje de asistente. El de sistema es como el mensaje de contexto que le pones a los prompts. El de usuario es el mensaje que da una orden para que el LLM tome una respuesta luego. Y el asistente básicamente es la respuesta del LLM, que en algunas situaciones tú quieres simular conversaciones, ¿vale? Porque puedes tener respuestas mucho más coherentes si simulas conversaciones con ejemplos, en vez de poner los ejemplos en el System Prompt. Esto es todo un tema aparte que en algún otro vídeo lo voy a explicar. Pero bueno, así es. Por ejemplo, aquí tenemos esta conversación. El prompt de sistema es crea una historia de un gato de 50 palabras y el de usuario es básicamente la instrucción que le vamos a dar, que es el gato tiene que ser alto y esponjoso, ¿vale? Entonces luego tenemos el JSON Schema, que es como yo quiero que esté estructurada la respuesta de la inteligencia artificial, como por ejemplo que me dé el nombre del gato, el peso del gato y la historia, ¿vale? También acá menciono de que tienen que ser campos obligatorios. Y bueno, esto es todo. El JSON Schema es un estándar para clasificar objetos de JavaScript, en realidad. Y bueno, eso es otro tema también. Luego tengo tokens máximos porque no quiero que sea ilimitada la respuesta de tokens. La temperatura también para más o menos clasificar qué tan aleatoria puede ser la respuesta. Y una opción de falso verdadero para decir si es que vamos a utilizar un proveedor que no retiene ni datos ni entrena modelos, para básicamente máxima privacidad. Luego tenemos un nodo que es en donde se traduce mi esquema de entrada al esquema de entrada propietario de OpenRouter, ¿vale? Que ese esquema es lo que se ve aquí a la izquierda. Entonces simplemente pongo un poco de código para hacer esa traducción y que OpenRouter me acepte las opciones, los parámetros que yo le estoy enviando. Luego tengo el nodo que es la petición HTTP. Entonces acá yo solamente paso el JSON, ¿vale? Por el body, pongo mis credenciales de OpenRouter y esta es la URL. Entonces esto cuando se ejecuta me da esta respuesta de aquí. Y esta respuesta, esto es el esquema propietario de OpenRouter, que vendría a ser esto de acá, ¿vale? Y bueno, yo no quiero que todos mis flujos dependan de este formato, esta estructura en específico, porque si en el futuro yo cambio de OpenRouter a otro API, porque no sé, es mejor, si yo no tengo mi propio esquema y yo dependo del esquema de OpenRouter, entonces todos mis flujos tengo que cambiarlos de nuevo, ¿vale? Pero yo no hago eso, por eso mismo tengo otro nodo aparte al final en donde traduzco del esquema de respuesta de OpenRouter, todo este esquema gigante, a un esquema más simplificado que tiene solamente las cosas que mis flujos padre necesitan. Entonces, si yo cambio de OpenRouter a otro proveedor, a otro API, y el esquema es completamente distinto, yo solamente tengo que modificar el flujo de aquí, este flujo de aquí, para que se pueda hacer las traducciones correctamente a mi esquema simplificado. Y los flujos padres no tienen por lo absoluto que cambiar, no tienen por qué cambiar, ¿vale? Porque dependen de mis esquemas, no de los esquemas de OpenRouter. Estos son como que principios de programación que tampoco no los he visto mucho en los videotutoriales, pero es importante saber, ¿vale? Y bueno, aquí es el código, solamente es la traducción.
OpenRouter es todo un monstruo en realidad. Puedes hacer muchísimas cosas, tiene muchísimas características que obviamente no están representados en este subflujo. Puedes hacer cosas como, por ejemplo, generar imágenes o leer imágenes, utilizar audio, vídeo, PDFs, configurar modelos secundarios por si tu modelo primario falla, que es lo que había mencionado al inicio, ¿no? Tú también puedes acá escribir qué modelos tiene que usar. Parámetros más avanzados, como por ejemplo elegir el proveedor para el modelo según el precio o tal vez según la latencia, poner un máximo de precio para el API request que vas a enviar, o sea, para el prompt que tú vas a enviar, tiene que someterse a un máximo de precio, utilizar variantes de cada modelo, y por ejemplo tenemos variantes de extendidos, donde puedes tener una ventana de contexto más grande, variantes exacto, como lo llaman acá, que es para poder tener una precisión mayor cuando utilizas herramientas que le llaman tool, variantes con más extensión para razonamiento, otras que en tiempo real pueden utilizar funciones de búsqueda, una variante específica para respuestas extremadamente rápidas de baja latencia. Puedes también crear una configuración predeterminada en OpenRouter y no tener que definir una configuración de un agente IA dentro de N8N. Como podemos ver aquí, le pones un nombre, le pones el system prompt, los modelos que puede utilizar y también características como por ejemplo la temperatura y otros parámetros. Y bueno, como repito, con OpenRouter tienes opciones mucho más avanzadas que puedes aprovechar que no puedes utilizar con los nodos tradicionales integrados de N8N. Espero que este video les sea útil para optimizar sus sistemas. Si tienen dudas sobre lo visto, ineficiencias operativas en sus procesos que quieran que analicemos o simplemente temas que les interese que toquemos, cuéntamelos en los comentarios, los utilizaremos para definir los próximos videos. Si quieren que nuestro equipo Legantus colabore directamente con su empresa para resolver retos o implementar soluciones de este nivel, contáctenos a través del enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.